Dios te bendiga, bienvenido a una nueva edición de CYB Studio. Estamos contentos de poder compartir con ustedes una vez más en un capítulo más que estaremos tocando del Evangelio según San Juan en el día de hoy, el capítulo 11. Un capítulo impresionante que nos va a permitir absorber unas enseñanzas poderosas que nos van a permitir, como siempre decimos, ver a Cristo y ver el Evangelio desde otra perspectiva, desde otro punto de vista más profundo. En el capítulo anterior, en resumen del capítulo 10, pudimos ver cómo Jesús pone de manifiesto que su verdadero interés no es sacar ningún provecho en esta tierra. Jesús no vino a enriquecerse, Jesús no vino a buscar fama o reconocimiento mundano, sino que vino a presentarse como el sacrificio que iba a ser ofrecido por los pecados de toda la humanidad. Así que en el capítulo 11 vamos a comenzar hablando un poco acerca de Lázaro. Fíjese que comienzan los versos del 1 al 3 diciendo: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Así que en estos versos podemos analizar que Jesús amaba a esta familia. Ahora, cuando nos preguntamos quiénes realmente eran estas personas, poco se dice acerca de Marta. Pero de lo poco que podemos apreciar en la información bíblica es que esta mujer es descrita como una ama de casa, una mujer llena de responsabilidad, una mujer que se preocupaba porque todas las cosas estuvieran bien hechas y una mujer muy luchadora. Sin embargo, María es presentada en la información bíblica como una mujer pecadora. Fíjese que es curioso porque en el capítulo 12 del Evangelio según San Juan se habla de cómo María ungió al Señor. Dice que ésta ungió al Señor con un perfume sumamente caro. Y en el libro de Lucas detalladamente se menciona a María como una mujer pecadora. Se habla de este fariseo que había convidado a Jesús a comer a su casa y habla de María como una mujer pecadora, haciendo la expresión de que si Jesús fuera realmente profeta, sabría qué clase de mujer es la que le estaba tocando. Es muy curioso porque también en el libro de Marcos se presenta esta misma historia y nos permite ver cosas que los evangelistas que habían escrito antes no las habían descrito. Yo quiero hablar de María en esta ocasión y quiero que veamos una mujer que cuando miramos la información bíblica se presenta como una mujer, número uno, que se humilló ante Jesús, que lo ungió, que se despojó de un perfume costoso sin medir precio, sin importarle. Sin embargo, es catalogada como una mujer pecadora. Yo personalmente pienso que esta mujer es catalogada como pecadora, tal vez a raíz de la reverdía que podía mostrar en base a la religión. Aquellos que eran injustos, aquellos que tal vez no mostraban amor, no mostraban misericordia. En el libro de Marcos, esta misma historia relata que aquel fariseo que se llamaba Simón, que había convidado a Jesús a comer a su casa, era conocido como Simón el leproso. Me llama la atención porque un hombre que había sido leproso y que invita y convida a Jesús a comer, es muy probable que hubiera sido sanado a través del ministerio de Jesucristo. Sin embargo, en su expresión muestra un carácter y una actitud sin misericordia, sin amor, sin agradecimiento. Hoy en día vemos de manifiesto esto en el Evangelio de una manera impresionante.
hombres a quienes Dios ha levantado, que lo menos que muestran es amor, que una vez reciben la bendición de Dios, llegan a un nivel de religiosidad donde solo se muestran vanagloriosos y orgullosos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Él atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. La Biblia también nos dice en el libro de Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que es interesante que podamos entender que como hombres que hemos sido perdonados por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, también podamos mostrar misericordia y extender la mano a aquellos que realmente lo necesitan. Así que podemos ver que Marta, María y Lázaro eran personas que amaban al Señor, lo respetaban, lo habían tratado con su mayor hospitalidad y sobre todas las cosas lo habían reconocido como el Mesías. Ahora vimos en el material bíblico que Lázaro estaba enfermo y que sus hermanas habían enviado mensaje al Señor. En los próximos versículos podemos ver de manifiesto los versos que dicen: oyéndolo Jesús, en el verso 4, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante cuando podemos ver que muchas veces permite el Señor que pasemos por momentos difíciles, momentos que tal vez no los podemos entender, pero su intención muchas veces es glorificarse a través de la situación por la que estemos pasando. Dice Jesús: esta muerte es para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de eso. Así que cuando habla de muerte y de enfermedad, está hablando de una muerte pasajera, porque Jesús lo devolvería a la vida con la intención de glorificar su nombre, mostrando su deidad, su poder sobrenatural y también su unificación con el Padre. Podemos decir que cuando pasamos por un momento difícil, muchas veces lo que Jesús hace es usándonos para glorificar su nombre a través de la situación por la que estamos pasando. El verso 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El verso 20 continúa diciendo que entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que analicemos la conducta de Marta. Marta, pudimos ver a través de la Escritura, en uno de los ejemplos históricos que encontramos en la palabra, de cómo en una ocasión mientras Jesús hablaba, María estaba sentada a los pies del Maestro, escuchando lo que él hablaba. Sin embargo, Marta estaba afanada con todos los quehaceres de la casa. Así que cuando analizamos esta conducta, vemos una mujer que el estrés y las responsabilidades no le permitían sentarse a escuchar la palabra del Señor. Sin embargo, cuando le llega el momento difícil, corre deprisa al Maestro, le reclama y de alguna manera también lo responsabiliza por la muerte de Lázaro, diciéndole: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que esta es la conducta que muchos han abrazado en el Evangelio en este tiempo, donde las preocupaciones, los quehaceres, los afanes de la vida no les permiten congregarse, no les permiten orar, no les permiten estudiar la palabra y conocer más a fondo el Evangelio. Sin embargo, cuando están pasando por un momento de gran dificultad, entonces corren de rodillas y les reclaman al Señor y muchas veces responsabilizan al Señor por los problemas que le han venido. Es una conducta que se ha abrazado mucho en este tiempo. Sin embargo, creo que el Señor desea que sobre todas las cosas cumplamos con lo que dice la palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
os serán añadidas. La palabra del Señor dice que los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? Pero nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Continúan diciendo estos versos. En el verso 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay una gran diferencia en la conducta y actitud de estas dos mujeres. De la misma manera que Marta, María también le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero a diferencia de María, se postró a los pies del Maestro. Así que más que un reclamo, veo esto como un reconocimiento de que ella entiende que Jesús pudo haber hecho que las cosas fueran diferentes, pero al postrarse le demuestra al Señor: aunque las cosas no son como yo hubiese querido, acepto lo que has permitido que suceda. Te seguiré adorando y te seguiré honrando, porque tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y creo que es la actitud que busca el Señor se manifieste en cada creyente. Que podamos aceptar su voluntad, que podamos entender que Dios está por encima de todo, por encima de mis planes, por encima de mis deseos. Creo que María, a pesar de que es descrita como una mujer pecadora, creo que era la mujer de mayor visión en toda esta familia. Creo que aunque aquel fariseo trata a esta mujer como una mujer pecadora, aquella mujer tenía más visión que aquel fariseo que había sido sanado de aquella lepra. Bendito sea el Señor. En el verso 25, Jesús hace una expresión muy importante. Creo que una de las declaraciones más poderosas que se puede encontrar en este capítulo, donde Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Marta le reclama al Señor, Marta le dice al Señor: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Mas Jesús le declara: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Algo que el creyente necesita entender es que muchas veces comenzamos realmente a vivir cuando aceptamos al Señor como nuestro único y exclusivo Salvador. Hay personas que piensan: ¿qué será de mí cuando muera? ¿Heredaré la vida eterna? Pues para aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador, no verán muerte, no verán una muerte espiritual, no verán una muerte para ser juzgados por sus pecados o condenados por sus pecados, porque Cristo nos justifica. Así que nuestra vida comienza una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Continúa diciendo esta historia que Jesús, al ver a Marta llorando y también a los judíos que andaban con ella, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Esto nos permite entender cómo Jesús se identifica con el dolor ajeno. Creo que una de las cosas que debe identificar el creyente e identificar el evangelio es el amor. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. Sin embargo, en este tiempo hemos visto un carecimiento de la demostración del amor fraternal que debe abundar entre los creyentes. Hoy en día vemos una iglesia donde cada persona se preocupa por sí mismo, por sus propios problemas. Sin embargo, algo que hizo poderosa la iglesia primitiva fue la manifestación del amor que se movía entre los hermanos. La Biblia dice que ellos tenían todas las cosas en común y que nadie decía tener algo suyo propio, porque lo que tenían lo compartían. Creo que esa es la verdadera unidad que se debe mover y mostrar en el cuerpo de Cristo, en lo que es la iglesia, en lo que representa realmente la iglesia. Somos representantes de Dios aquí en la tierra, de un evangelio que nace a raíz del amor. Jesucristo, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesucristo se entregó en la cruz por amor. El evangelio es una manifestación de amor
Y es lo que realmente debiera identificar a la iglesia. Así que creo que Jesús nos da una enseñanza poderosa al identificarse con el dolor ajeno, dejándonos saber que nosotros también debemos hacer de la misma manera. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, verso 15, gozaos con los que se gozan. Nos enseña también que lloremos con los que lloran. Así que es importante que el amor fraternal abunde en la iglesia y que también nos identifiquemos con el dolor ajeno. Verso 34 dice Jesús diciendo, ¿dónde le pusiste? Le dijo, Señor, ven y ve. Y dice que Jesús lloró. Creo que la razón por la que Jesús lloró no tenía nada que ver por la condición de Lázaro, pues no había razón por la que Jesús debiera estar entristecido, teniendo la certeza y la seguridad de que volvería a Lázaro a la vida. Más bien puedo entender que tal vez Jesús fue conmovido a raíz de la sinceridad y del dolor que manifestaban los que realmente de corazón sufrían por la muerte de Lázaro. Aunque también muchos analistas y teólogos han declarado que probablemente Jesús había llorado no solamente porque había sido conmovido por el sufrimiento que estaba viendo en aquellas personas, sino que debía, por la incredulidad de aquellos que estaban viendo, volver a Lázaro de la vida eterna a la que ya había sido llamado, nuevamente a darle una extensión de vida sobre esta tierra. El verso 38 dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que estos versos me llaman la atención porque muchas veces Dios nos habla a nuestra vida y nos pide que hagamos cosas que tal vez son ilógicas para nosotros. Pero el no obedecer a Dios en cuanto a su mandato, muchas veces lo que hace es que limita lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso, algo que me llama la atención del Evangelio es que Dios requiere obediencia. Fíjese que cuando hablamos de Abraham y Dios le da la orden de sacrificar a Isaac, Abraham no dudó en cumplir con aquello que le había sido mandado, pero no perdió jamás la fe. Cuando Isaac le dice, tenemos todo, pero no tenemos el cordero que va a ser sacrificado, entonces Abraham le dice, tranquilo, que Dios proveerá cordero para el holocausto. Así que es curioso porque también aquellos que le acompañaban, él le dice, tranquilo, espérenme aquí, que nosotros iremos y volveremos. Así que una de las cosas por las que Abraham es llamado el padre de la fe es porque le creyó a Dios, aunque lo que se le había pedido era algo impresionante. Creo que cualquier persona lo pensaría 2 veces antes de sacrificar a su hijo. No solamente eso, sino que también se le dio una promesa, la promesa de que daría a luz su esposa en su vejez, y Abraham jamás dudó de la palabra que Dios le había dado. Y creo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es algo fundamental en la vida del creyente. Un cristiano que no tiene fe, creo que no se debiera llamar cristiano. Continúan diciendo los versos, luego quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Este milagro nos revela la deidad del Maestro, su autoridad, su poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad es que solo le da un lazo más de tiempo a Lázaro
sobre esta tierra, dándole un lapso más de tiempo en una vida pasajera. Porque la verdadera intención del Señor no es resucitar al hombre para vivir en esta tierra un poco más de tiempo, sino que su verdadera intención es resucitar al hombre a vida eterna para que pueda pasar la eternidad con el Señor. Verso 45 dice que entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, entonces creyeron en él. Y esta es la razón por la que muchas veces no podemos dudar de lo que el Señor está haciendo. Esta es la razón porque a veces, aunque no entendamos, debemos simplemente creer. Esta es la razón por la que a veces no debemos cuestionar a Dios, sus planes o lo que Dios está haciendo, realizando, porque a veces a través de nuestro dolor y de lo que estamos viviendo, Dios se va a glorificar. A veces, aunque la situación parece adversa, aunque nadie quiere pasar por un momento difícil, muchas veces a través de esa enfermedad, a través de ese momento por el que estás pasando, es la manera en la que Dios va a alcanzar a otros que te están rodeando, que te están viendo en esa situación, y muchas veces tu fe será el ejemplo para que otros crean así como tú también creíste. Verso 46 continúa diciendo, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y le dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Una de las cosas que hablamos en el capítulo anterior y las retomamos en este capítulo, es que aunque en aquel tiempo el Espíritu Santo corporalmente no habitaba en cada persona como en este tiempo de la gracia, pero aún así el Espíritu Santo jamás dejó de hacer su misión sobre la tierra en cuanto a inspiración. Así que aquí podemos ver cómo aquel sumo sacerdote fue inspirado para profetizar en aquel momento que Jesús moriría no solamente por una nación, sino por toda la humanidad, porque solamente a través de Jesucristo hay salvación. Solamente Cristo salva. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso Lázaro volvió a la vida. Un ejemplo de que un día todos los que hemos creído también resucitaremos, pero no para vivir un poquito más en esta tierra, sino para pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto ha sido todo por este capítulo 11. Espero que haya sido de grande bendición a tu vida, y recuerda que puedes seguir esta serie del Evangelio según San Juan a través de CYB Studio, el canal de YouTube de CYB Studio, y también a través de JTR Radio TV, nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Iglesia de Avivamiento JTR. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga.